Pues un buen día para que los hombres se carguen de optimismo porque les preocupa mucho la caída del cabello, con lo cual hemos invitado al doctor Miguel Sánchez Vieira, que es dermatólogo del Instituto de Dermatología Integral de Madrid. Muy buenos días. Buenos días. ¿Comparte usted la opinión, doctor Anito, que ya no tiene por qué haber hombre calvo? Bueno, sobre todo si podemos hacer un tratamiento a tiempo, la comparto completamente. Una vez que ya se ha desarrollado una calvicie, las cosas cambian. Claro, porque entonces ya tendríamos que hablar de... Pues tendríamos que hablar de implante, básicamente, de implante de cabello. Y que funcionan muy bien. Funcionan muy bien y es una solución estética muy atractiva cuando ya se ha destruido la raíz del pelo, el folículo. Y además queda muy natural. Efectivamente, eso ha cambiado mucho desde los primeros años en los que se empezó a hacer allá por los años 50 o 60, con esos pelos de muñeca, sí. Ha cambiado completamente. Que se quedaba el agujerico, sí, además, en el cuero cabelludo. Bueno, vamos a hablar cronológicamente. Primero lo que vamos a hacer es saber cómo está nuestro cabello, cómo mantenerlo y una vez de que se vaya cayendo los tratamientos que podemos ir aplicándole poquito a poco. ¿Cuántos cabellos puede tener una persona en su cabeza? Pues al principio de nuestra vida, cuando tenemos el 100% de los cabellos, podemos tener entre 100.000 y 150.000 aproximadamente, que son muchos. ¿A qué edad? Más o menos antes de la adolescencia, hacia los 10, 12 años. ¿Y cuándo se empieza a caer? Pues variando del sexo, de la raza, de una serie de condiciones genéticas particulares, empieza a disminuir a partir de la adolescencia, a partir del desarrollo sexual. Qué pronto, ¿verdad? Muy prontito. Un chaval de 20, 21 años ya está viendo su futuro claramente. Bueno, Muchas vamos a veces, ver. Sí. Hemos traído aquí una especie de representación de cómo va creciendo el cabello. ¿Usted me lo puede ir explicando? Bueno, el cabello empieza realmente en la parte que no vemos. Estaría en uno de estos tubos de ensayo en los que no estamos viendo nada y en los que en el interior de la piel, entre la dermis y la hipodermis, empieza a desarrollarse una estructura que se llama folículo, que empieza a formar lo que vamos a ver después, que es el tallo. Realmente lo que nosotros vemos es una parte, que sería la parte que está fuera del tubo, que es el tallo del pelo, pero donde está realmente toda la maquinaria vital del pelo es en la parte interna que no estamos viendo. Que lo tenemos aquí en esta maquetita. Exacto. Hemos hecho esta comparación. Exacto. Nosotros tenemos nuestra raíz, nuestro folículo... Para no taparlo con la manita. Ah, muy bien. Nuestro folículo piloso... Vamos a quitar este vasico de aquí para que lo vean en casa. Ahí. Si lo vemos que tenemos justo la raíz, ese es el folículo, y ese folículo hay una serie de células que van formando de una manera progresiva, gradual, van formando una estructura que es el tallo piloso. Ese tallo piloso son células que realmente se han especializado, tienen una gran cantidad de queratina y van creciendo desde la raíz hacia arriba hasta que llega un momento en que alcanzan una fase de reposo y ese folículo expulsa ese cabello y entra en reposo durante unos meses y luego poco a poco vuelve a formar de nuevo un nuevo tallo. O sea que sería alimentando con queratina igual la raíz podría regenerarse ese pelo. Bueno, en algunos casos. En algunos casos nos puede ayudar, no regenerarlo, pero nos puede ayudar. Luego vamos a ver qué factores son los que influyen para que a unos se les caiga el pelo, a otros no, otros tengan más finos, más gruesos, pero bueno. Noelia, buenos días. Buenos días. Yo creo que me va a llamar un hombre hoy. Mira. Dígame. Mira, quería hacer una pregunta porque yo tengo el pelo muy fino y era para ver si había algún producto o alguna cosa para fortalecerlo. Vale, me imagino que el doctor querrá hacer alguna preguntita, Noelia. De acuerdo. ¿Qué edad tiene Noelia? 31. 31 años. ¿Y sí. en su familia hay más personas con ese cabello fino? ¿Su padre, su madre, hermanos? ¿O sí, es algo...? No, mi padre sí. Su padre. ¿Cuándo empezó a notar el cabello más fino? ¿Desde muy joven? Sí, de siempre, casi, sí. Muchas veces el cabello fino, Noelia, es algo genético y hay personas que desde el nacimiento tienen o tenemos el cabello fino y es un rasgo genético, igual que podemos tener los ojos de un color o de otro. En esos casos realmente podemos hacer muy poco desde un punto de vista médico, quizá con técnicas cosméticas de peluquería, para aumentar ese grosor, cuando es un grosor genético. Sin embargo, hay muchas veces que lo que aparece es una alteración a lo largo de la vida que llamamos alopecia androgenética y que también es hereditaria, en la que el cabello empieza a adelgazarse, empieza a disminuir de grosor y eso empieza a ocurrir después de la adolescencia. Si ese fue su caso, sí que podemos hacer tratamientos médicos que nos devuelvan al grosor que deberíamos tener y que nos ayuden a recuperar ese grosor de una manera progresiva. ¿Qué tipo de tratamiento? Son tratamientos, una vez que se hace el diagnóstico y que sabemos que se trata de una alopecia androgenética, son tratamientos
tratamientos médicos, fundamentalmente minoxidil, finasteride, y en el caso de mujeres también empleamos antiandrógenos, pero tenemos que hacer previamente un diagnóstico médico, hay que acudir a una consulta, hay que ir a ver a un especialista, es muy importante. Hay un mensaje que a mí me gustaría dar ya en el primer momento, y es, hoy en día prácticamente todas, la mayoría de las alopecias, si se hace un diagnóstico adecuado y las tratamos a tiempo, podemos como mínimo detenerlas y en muchos de los casos conseguir restaurarlas a su estado inicial si el tratamiento es precoz. Por eso es muy importante acudir a médicos, a especialistas, a dermatólogos. En el tiempo adecuado. Exacto. No esperar a que ya no haya solución. ¿Le vale, Noelia? Sí, vale. Vale, le mandaremos el libro. De acuerdo. ¿Aquí habla de qué, Luis? Bueno, de tenemos la alopecia también. Claro, tenemos un Mira. capítulo dedicado a la alopecia y a otro tema también muy interesante que es el hirsutismo, que a muchas mujeres preocupa, quizá al hombre menos, pero a la mujer mucho. Y hablamos de alopecia e hirsutismo y damos soluciones para ello. ¿Qué es el hirsutismo? Más pelo del debido en zonas donde no tendría que estar ese pelo, ¿no? Que también hay tratamiento, claro, tanto para el defecto como obviamente. para el exceso. Por Está muy supuesto bien. que sí. Noelia, le mandaremos el librico. Cuídese. De Un beso. acuerdo. Hasta Muy bien, luego. muchas gracias. Un Adiós, beso. adiós. Hasta María luego. Victoria, Adiós. buenos días. María Victoria, ¿me oye? Hola, mi niña, buenos días a los tres. ¿Cómo está usted? Hola. Buenos días. Bueno, aquí deseando que el doctor me dé pista. Pues ala, venga, hágale la preguntica. Buenos días, doctor. Mire, yo tengo 60 años, hace 20 que me doy tinte, me lo doy yo en casa, y quería saber, yo suelo tomar estas pastillas que dicen que hay vitaminas como para el pelo, bueno, para fortalecer el pelo que venden en las farmacias, usted se imagina. Y lo hago en octubre, así en octubre, noviembre, cuando empieza, se me cae mucho el pelo por esa época. Bueno, el tinte realmente es una agresión al tallo del pelo. Cuando hemos estado viendo la estructura que tenía el pelo, las células que lo originan están en la raíz, están debajo de la piel y el tinte normalmente no les va a afectar. Pero el tinte nos va a producir, sobre todo cuando son tintes con una gran cantidad de químicos, con amoníaco especialmente, son tintes que van a producir una agresión a ese tallo continuada y esa agresión es difícil contrarrestarla por muchas vitaminas que tomemos. Es una agresión lenta, continuada, que lo que nos va a producir es un pelo más quebradizo, más frágil. Y es un pelo que muchas veces no se cae de raíz, sino que se quiebra, se rompe. Y en ese caso yo lo que aconsejaría es disminuir todo lo que pueda el uso de tintes y siempre buscar tintes con poco contenido en amoníaco, con tintes más vegetales, aunque duren menos, aunque haya una gama de colores menor, cada vez va viendo más, utilizar este tipo de tintes Claro, más que los porque tintes el convencionales. futuro de un pelo quebradizo, de un pelo que se parte, ¿cuál es? Es que se cae cada vez que lo peinamos o que lo traccionamos un poco y ese pelo tiene que volver a crecer de nuevo Claro, pero a desde la crecer raíz. desde aquí. Claro, Entonces, pero se rompe desde aquí. exacto. Va a necesitar tiempo para recuperar de nuevo ese pelo con una longitud adecuada. Y además Pero lo es- que le pasa aquí al pelo no se entera la raíz. Efectivamente. Por eso le decía que el tomar vitaminas, en este caso, para contrarrestar los efectos del tinte, no es la solución principal. Las vitaminas nos ayudan cuando estamos teniendo un problema de caída de pelo, por ejemplo, por un déficit vitamínico, por una enfermedad prolongada, por un problema de mala absorción. En ese caso, sí que puede tener un problema de raíz y las vitaminas ayudan. Claro, es que nos tenemos que cuidar el pelo, porque muchas veces nos teñimos, María Victoria, y luego pues habrá que darse cremita hidratante, los bañicos de las mascarillas, por lo menos cada Exacto. cuánto. Una cosita, vez a la perdón. semana. Por lo menos semanal, exactamente. Una Perdón, mascarilla María. semanal, María Victoria, Sí, fíjate. perdón, Diga. esto, Sí, sí. ¿el estrés o la depresión ayudan a que se caiga el pelo? ¿Que se Sí. caiga o que se parta, María Victoria? Bueno, las dos, bueno, partirse me lo acabáis de explicar muy bien, que ya lo he entendido. Digo que se me caiga tanto, porque a mí se me cae mucho el pelo. O sea, la depresión y un poco el estrés, que tengo eso. Sí, hay muchos factores psicológicos que nos afectan y que tienen su, digamos, su contrapartida en el pelo. No en la caída por rotura, como hablábamos con los tintes, sino en la caída que es de raíz. Es lo que en términos médicos, dermatológicos, llamamos defluvio. Y eso está muy directamente relacionado en muchos casos con la depresión y con el estrés. Ajá. ¿Le vale, María Victoria? Hoy sois estupendos, es que no sabéis cuánto debíamos de pagaros por todo esto que nos dais todos los días. Sois estupendos. No, Muchas ya gracias. está, eso ya está solucionado, no se preocupe, esas cuentas están hechas ya. Sí, bendiciones para todos entonces. Hasta luego, gracias. María Victoria. Adiós, un Hasta besito. luego. Sí, es muy interesante esta última pregunta que nos ha formulado, ¿no?
nuestra amiga, si el estrés puede influir en la caída del cabello. Nos damos cuenta que el estrés lo que produce es una vasoconstricción de los vasos sanguíneos y una menor llegada de sangre, de oxígeno, de nutrientes a lo que es lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que es justamente a la raíz, ¿no? En la raíz lo que termina produciendo es una caída por muerte, así de sencillo, ¿no? Claro, se queda sequito y... Claro, y no llega nutriente, no llega oxígeno y de esa manera se produce. Por lo tanto, está demostrado, incluso hay caídas de personas, hay caída de cabello en personas que se han quedado, que han tenido una alopecia universal. O sea, es decir, pierden totalmente el cabello por situaciones estresantes. Ha habido casos, exacto, de disgustos, momentos de personas que han vivido, que han tenido una melena maravillosa y han tenido un sofocón tremendo y que les han venido unas calvas que luego se han recuperado, porque luego si te restableces sí que es cierto que se recupera. Alopecia universal, en algunos casos. O sea, hay una doctora que nos explica la relación que hay, por ejemplo, entre la falta de ánimo o que estés bajo de autoestima, depresión, como estaba contando un poquito María Victoria, y la relación que hay entre ese estado de ánimo y la caída del pelo. Cuando nosotros tenemos un pelo fuerte y sano, nuestra autoestima se eleva, sentimos más seguros y nos presentamos a los demás con muchísima más seguridad. Y nuestra carta de presentación, que dura muy poquito, se ve mucho más afianzada de esa forma. Si nuestro pelo es débil y no tiene fuerza, pues nosotros estaremos más pendientes muchas veces de nuestro pelo y de nuestra forma, de cómo nos sentimos nosotros, que de cómo nos socializamos con los demás. ¿El estrés es un factor interno o externo? Realmente el estrés es un factor interno, porque es un factor que está actuando por dentro. No es un elemento químico externo, no es una agresión externa. Y es muy importante en el pelo, en muchos órganos, pero en el pelo es uno de los órganos, de los tejidos más sensibles al estrés, y lo vemos con mucha frecuencia en muchos pacientes. Hay distintas enfermedades que se producen en el pelo asociadas al estrés. ¿Y externos? Externos son fundamentalmente las agresiones que producimos habitualmente nosotros, con peinados, con tintes, con productos que aplicamos directamente en el pelo. A veces son factores laborales. Hay personas que trabajan en ambientes laborales donde se produce una agresión en ese pelo. Está bien. Bueno, dos cositas que voy a avanzar para luego entrar en detalle con ello. Tenemos aquí un zumico de tomate y tenemos aquí también soja. Les vamos a hablar qué cantidad de tomate hay que tomar, qué cantidad de soja también hay que ingerir para prevenir y frenar el cáncer de próstata. Vamos a hablar del cáncer de ovario porque tiene muy pocos síntomas. Está bien colocado, ¿verdad? El 30, ¿verdad? Es que siempre que estoy en la tele siempre pongo los números al revés. Hoy lo he hecho bien. No eres la única. Que cáncer de ovario no da síntomas en principio, entonces también tenemos que vigilarlo y se lo vamos a contar si sigue la mañana de la 1. Mira ese plano, mira el detalle de ese plano, qué curioso, para que veáis cómo el tricoscópico nos refleja con detalle el pelo. Voy a moverlo ahora, voy a ponerlo en otra parte. Mira cómo tengo el pelo, que en una parte se ve más oscuro, aquí se ve mucho más clarito, y ahora las puntas, por ejemplo. Eso es el pelo, pero luego hay que ver el cuero cabelludo. Ahora me lo va a hacer el doctor, y ahora las punticas. Como me vea Marilu me va a decir, córtate el pelo ya. Oye, están estupendamente. Bajo mi criterio no me tengo que cortar el pelo. Tan divinas. Mira, ahí están. Bueno, esta es la prueba que hacen para luego hacer un tratamiento y evitar que se nos caiga el pelo. No va a haber hombre calvo ni mujer calva en el mundo. Sigue la mañana de la 1. ¿Qué tal? Buenos días. El juez del caso Bárcenas, Pablo Ruz, inicia la ronda de interrogatorios a donantes y receptores del supuesto dinero B del Partido Popular de los llamados papeles de Bárcenas. Toma declaración como testigos al presidente del Senado, Pío García Escudero, y al diputado popular, Eugenio Nasarre. Ambos admitieron haber recibido los pagos que coinciden con las cantidades que aparecen en las fotocopias de los papeles de Bárcenas. ¿Quién la persigue? Que no me acuerdo. Y durante 2 días se reúnen en Madrid, invitados por el Ministerio de Exteriores, unos 80 miembros de la oposición siria para aunar posiciones sobre una solución política en la próxima conferencia de paz de Ginebra. El presidente Bashar al-Assad ha declarado que no espera nada de esta reunión y reitera que no dejará el poder y que convocará elecciones en 2014. Sobre el terreno, el ejército ha recuperado el control de la estratégica ciudad de Qasaq. En Irak, al menos 14 personas han muerto y 67 han resultado heridas
en una serie de atentados cometidos con coche bomba en varias provincias del país, según el Ministerio de Interior. 2 coches bomba han explotado en el centro de Basora y han causado 10 víctimas mortales y 30 heridos. Otro coche bomba también ha estallado cerca de un mercado popular, en este caso en un barrio en la zona de Al-Kamaliyya, de mayoría chií, al este de Bagdad. Ha provocado 2 víctimas mortales y 11 heridos. Otros 2 vehículos han explotado, en este caso en el barrio de mayoría chií de Al-Shola, en el noroeste de Bagdad, que ha dejado 16 heridos. Un muerto y 21 heridos es el resultado del paso de varios tornados por los estados de Kansas y Oklahoma, en Estados Unidos. La persona fallecida murió al oeste de Oklahoma City, la zona que se ha llevado la peor parte del paso de los tornados. Los expertos advierten del riesgo de más tornados, fuertes vientos y tormentas en el medio oeste del país, y además el Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta por el paso de nuevos tornados, como decimos, en esos estados de Oklahoma, Kansas y Missouri. Y hablando de deportes, el Barcelona ya tiene una nueva copa en sus vitrinas. El capitán del equipo, Puyol, dejó que Vidal y Tito Vilanova levantaran por primera vez la copa. Fue el comienzo de una fiesta que tuvo la tradicional sardana en el centro del campo y que terminó con fuegos artificiales que Messi vio así, abrazado a su hijo. Antes el Barça ganó al Valladolid por 2-1. El fin de semana también nos ha dejado la victoria de Nadal en el Master 1000 de Roma y la de Dani Pedrosa en el circuito de Le Mans. Y a las 3:25 de la madrugada se producía en la aldea del Rocío, en Huelva, el salto a la reja. Ha sido el más tranquilo de los últimos años. Un amplio pasillo que dejó la nave central de la ermita prácticamente vacía permitió la entrada del Sin Pecado. Después de varias horas recorriendo la aldea acompañada de miles de personas, la Virgen ha vuelto a la ermita. Y como todos los días estamos muy pendientes del tiempo y de Albert Martínez en una semana que parece ser que empieza ya a estabilizarse, pero será poco a poco, Albert. Buenos días, Ángeles. Efectivamente, cada día veremos llover menos y cada día veremos subir un poco más las temperaturas, pero todavía hoy seguiremos muy pendientes de las precipitaciones en el Mediterráneo, pues esta tarde en Cataluña pueden ser intensas en Tarragona, interior de Barcelona, incluso de nuevo pueden ir acompañadas esas lluvias de granizo y de aparato eléctrico. También tendremos chubascos en zonas del sistema central, en la Ibérica, mientras en el noroeste algo más de claros. En Canarias, los alisios nos mantienen las nubes sobre el norte del archipiélago. A vivir mejor hoy en la mañana, te ayudamos a vivir mejor. Me encanta Mariki ahí detrás, me encanta. Mariki dándole hoy a la cadera. A la cadera. Bueno, esto es un cepillo que es muy llamativo porque es rosa, pero tiene sus curiosidades por el tipo de púas que tiene. Luego le vamos a explicar qué hace este cepillo y si le serviría para su nieta, para que deje de gritar mientras la peinas, por ejemplo. Sí, luego lo explicamos, ¿eh? Luego lo vamos a explicar detenidamente y vamos a ver para qué sirve este cepillo, que a la mujer le va a encantar, ¿eh? Ya lo veremos. Oye, tenemos aquí un 30. Luego vamos a explicar el por qué está aquí este 30, qué es lo que significa. Hablabas tú ya de tomate, hablabas de soja y vamos a hablar de prevención. Vamos a hablar de prevención del cáncer en la mujer, del cáncer de ovario, concretamente, y vamos a hablar también de prevención en el hombre de lo que es el cáncer de próstata. Muy bien. Nos quedamos tomate y soja, luego lo explicamos. Todo científicamente comprobado. Bueno, hablamos con Luisa, que nos llama desde Badajoz. Luisa, buenos días. Hola, buenos días, Mariló. ¿Cómo estamos? Perfectamente, gracias a Dios. Yo que me alegro, hombre. Entonces no tendrá ningún problema. No, hombre, así de malos de salud, no. Me alegro por ello. Pero quería consultar algo al dermatólogo, ¿verdad? Sí, sobre el cabello. ¿Qué quería decirle al doctor? Pues que a mí hay veces que se me cae, sobre todo en el otoño, un mogollón el cabello, que si hay algo muy eficaz para la caída de ello. ¿De otoño y primavera o solo otoño? Más bien en el otoño, pero hay veces que también se me cae, y yo de joven tenía un montón de pelo y cada vez tengo menos. Suele pasar, ¿no? Me dicen que suele salir, y hombre, si no me hubiera salido cuando cae,
ya estaría calva. A ver qué le podemos decir, porque sí, antes estábamos, Luisa, diciendo que conforme pasan los años se va perdiendo el pelo, se va volviendo más finito. Exacto. Sí, muy finito lo tengo. Con la edad vamos perdiendo un número de cabellos de una manera progresiva, lenta, y hay una serie de patologías, de problemas que lo pueden acelerar. Lo que le ocurre a Luisa, lo que nos dice es que en los otoños siempre pierde cabello, y eso nos pasa a casi todos. Hay a quien le pasa de una manera más llamativa y a quien le pasa de una manera menos llamativa, pero es un recuerdo. El cabello tiene una fase de crecimiento que dura una serie de meses y una fase de reposo en la que las células, que son células sanas que están en la raíz, en el folículo, sueltan ese tallo, reposan una serie de meses y vuelve de nuevo a formar un nuevo tallo. Y esto ocurre en el otoño y en la primavera de manera más marcada porque parece que es un recuerdo genético que guardan nuestras células, igual que ocurre a todos los mamíferos de pelo, de muda. Se produce una muda para tener preparada la cabellera, el pelaje para el invierno y el pelaje para la primavera, para el verano. Entonces, al ser humano realmente es algo que no lo necesitamos, pero parece que hay todavía memoria genética en nuestras células de esto. Ese pelo, si está sano, si no hay ninguna enfermedad, se va a recuperar. En unos meses, Luisa lo va a volver a tener como le correspondería tener, no va a tener ni más ni menos. Si hay un problema, si tiene además, imaginemos, un problema de estrés que hemos estado hablando antes, puede que ese pelo ya no se recupere igual. O si hay un problema hormonal, puede que ese pelo no se recupere igual. Pero si está todo ok, está todo en un estado de salud normal, el pelo que se nos cae en el otoño o en la primavera va a volver a salir. Una revisioncita, Luisa, para Claro. que el dermatólogo pues le diga en qué grado está su pelo y tal, luego le pone el tratamiento, ¿no? ¿Cómo? Digo que acuda a su dermatólogo, que le haga un estudio similar al que vamos a hacer aquí. Le he visitado una vez o dos, pero en el pelo no tiene nada. Y yo pienso que desde muy joven, que ya se me caía, digo, si hubiera sido así ya me hubiera quedado calva, ¿no? Pero es que yo ya veo personas mayores con pequeñas calvicies a lo mejor y no me gustaría yo el día de mañana verme así. Que no. Ya va a ver. Ahora le vamos a presentar también a Beatriz Torres, que es enfermera y ayudante. Buenos días, Hola, Beatriz. buenos ¿Cómo días. está? Bienvenida. Es ayudante del Instituto de Dermatología Integral. Y ahora, Luisa, vamos a ver cómo se hace esa prueba que le sugerimos que la pueda hacer usted para que el dermatólogo le haga pues un tratamiento adecuado, que ya nos lo irá diciendo el doctor, más o menos en qué se consiste. De todas formas, antes estaba hablando usted de fortalecedores para el pelo cuando estábamos en la mesa hablando. Sí, y hay muchos fortalecedores para el cabello, pero lo más importante es saber qué problema hay debajo, qué es lo que tenemos. Si lo que tenemos debajo del cabello, de la caída, es un problema interno, la única manera de fortalecer eficazmente ese cabello es hacer un diagnóstico y hacer ese tratamiento interno de la caída. Claro. Si lo que tenemos es un problema externo, entonces sí que tenemos muchos remedios cosméticos, además de evitar el propio agresor, el agente agresor, para mejorar esa calidad del cabello. Pero lo más importante es un diagnóstico. ¿Procedamos con el triqué? Tricoscan o tricoscopía. Este es un instrumento muy moderno que nos permite tener unas imágenes microscópicas en vivo directamente tanto del cuero cabelludo como del cabello. Y nos permite no solamente verlo en ese momento, sino almacenarlo y procesarlo de una manera informática y un programa que nos da una serie de datos. Datos como la densidad del pelo, el grosor, el número de cabellos. Vamos a irlo viendo. Por ejemplo, en un paciente que queremos valorar cómo está su cabello desde la raíz a las puntas, lo que vamos a ir viendo es, como estamos viendo aquí, es cuál es la calidad del cabello. En el caso de Mariló, tú tienes una densidad muy alta y no nos permite ver con detalle el cuero cabelludo, pero si quisiéramos verlo, si tú tuvieras menos densidad, nos permitiría ver cómo está la raíz, cómo está el cuero cabelludo, cómo está en la base, e irlo siguiendo poco a poco hasta ver, por ejemplo, las puntas. ¿Ves? Que tenemos aquí. Una cosa muy importante es que nos permite diferenciar muy bien un tipo de pelo, y me vas a dejar tu brazo que lo vamos a ver, nos permite diferenciar cuando tenemos vello en el cuero cabelludo, tenemos en determinadas patologías, en determinadas enfermedades, tenemos un problema que se llama alopecia androgenética, que es la causa más común de caída de cabello, tanto en el hombre como en la mujer, de una manera constante, progresiva. Pues bien, el cabello pasa desde el estado que tú tienes aquí, que es lo que llamamos pelo terminal, pasa progresivamente a esta forma de vello hasta que finalmente desaparece. Desaparece porque la enfermedad termina atrofiando y destruyendo el folículo, la raíz. Entonces, si veis,
Cuando hacemos una exploración de una persona con alopecia androgenética, nos vamos encontrando progresivamente más vellos de estos, que llamamos cabellos miniaturizados, que de estos que tú tienes aquí, que es lo que llamamos cabellos o pelo terminal. ¿Veis? Aquí estamos viendo muy bien la salida de dos pelos, dos cabellos, justo ahí. Estamos viendo aquí, sí estamos viendo un poquito el cuero cabelludo. Podemos detectar ahí enfermedades que están afectando al pelo, no por el propio pelo, sino porque el cuero cabelludo tiene una dermatitis, por ejemplo, o una psoriasis, y puede producir esto. Mira, ahí estamos viendo, ahí tienes unos cuantos cabellos miniaturizados. Muy poquitos, todos tenemos algún número pequeño de cabellos miniaturizados. Si esto aumentase, significa que tendrías en ciernes muy incipiente una alopecia androgenética. Hay que ver la cantidad de colores que tiene mi pelo, ¿eh? Muchos. Hasta morado he llegado a ver. Una cosa también importante... ¿De verdad? Oye, aquí tiene que poner su nombre. ¿Te pones tú o no? ¿O Mario? ¿Te pones voluntario? Sí. Mario, sí, Mario, es que tiene más pelo. Lleva siempre la gorrilla, tú no. Bueno, y tiene buena melena, Mario. Le vamos a hacer la prueba del tricoscan también. Oye, por cierto, la palabra trico significa pelo. De ahí el nombre, tricoscan, el escaneo del pelo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Bueno, pues en el caso de Mario vamos a hacer un estudio que es muy frecuente que hagamos tanto a hombres como a mujeres cuando tenemos sospecha de que se está produciendo una alopecia concreta. Y entonces lo que ¿Estás hacemos... preparado para saber la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Espero que no sea el caso, ¿no? No, de momento Mario tiene muy buen cabello, pero tiene un rasgo que es muy característico en los hombres y es que tiene una pequeña entrada y vamos a examinar cómo está el pelo en esa entrada. Entonces, lo primero que hacemos es hacer una captura de la imagen tal cual la vemos y una vez que la tenemos capturada vamos a pasar a hacer una imagen microscópica. Si me dejas... Eso es. Y con la imagen microscópica vamos a ver los cabellos miniaturizados que decíamos antes. ¿Porque se está empezando a caer el pelo o no? No. No, pero en la entrada es un lugar en hombres, es un lugar muy característico. Y atractivo incluso. Exacto. Bien, correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, totalmente. Mirad, aquí lo vemos muy bien la transición, ¿veis? En Mario aquí tenemos cabellos terminales, él tiene un cabello fino, pero si nos acercamos al borde, justo a la línea de la entrada, empezamos a ver... Del primer recuadro ahí superior izquierdo. ¿Veis? Cabello miniaturizado, esto es normal, es la línea de la entrada que se está formando. Entonces, si Mario quisiéramos hacerle un tratamiento, ¿veis? Ahí tenemos ya congelada la imagen la guardamos, la archivamos, veríamos de nuevo a Mario unos meses después, un año después, y cuantificaríamos exactamente qué porcentaje de cabello miniaturizado tiene, si tiene más o tiene menos. Y eso nos da un dato objetivo muy fiable de cómo está evolucionando al tratamiento. Entonces, si veis ahora, vamos a hacer la parte del tricoscan que es numérica, que es cuantitativa. Entonces, el computador, la máquina... el número de pelos que tienes por metro cuadrado. Nos está analizando, sí, nos lo dice por centímetro cuadrado, pero podríamos multiplicarlo y sacarlo por metro cuadrado. ¿Cuánto tiene? Entonces lo estamos viendo, déjame un momentito, Marilo, a ver que lo pueda ver. Vamos a ver, tenemos 158 de densidad, que es una densidad buena, pero es una densidad de una zona alopécica, Voy de a la meter zona el que le hemos... micrófono en el bolsillo, ahí está. Gracias. Es la densidad que podemos estar viendo en un paciente que tiene una alopecia androgenética incipiente. Veríamos esa densidad. En él estamos viendo esa densidad porque hemos buscado justo el inicio de la entrada. Realmente él no tiene una alopecia androgenética ahora mismo. Si hubiéramos hecho el estudio arriba, hubiéramos visto que no tiene para nada esa densidad. ¿Y por dar golpes con la baqueta en la batería se le puede caer el pelo? Esperemos que no. Esperemos que no. Dependiendo de los decibelios y del vecino lo simpático que sea. Sí. ¿Te has librado, majetón? ¿Para comerme? Sí, señor. Para comerte. ¿Voy para allá? Venga. Ya puedes seguir. Muchas gracias. Nada, y tranquilo que no te quedas calvo por ahora. ¿A que da gusto ser cobaya de saber vivir? ¿A que, Sí, la verdad una es que consulta gratuita? A mí Está eso me muy gusta. bien. Bueno, vamos a ver el cepillico, doctor Gómez, que también quiero que me hable de qué cepillos son estos, si son de confianza o cómo influye. Primero que lo empiece a describir Luis y que luego me diga si esto me viene bien para Bueno, mi lo que niña. estamos viendo en este cepillo, que es lo que hemos estado comentando antes, es la altura, ¿no? La altura de las púas que tiene, que van son a... irregulares. Sí, son irregulares, están Mira, a pon aquí distintas... con tu chaqueta que se ve Eso, mejor. ahí, muy bien, perfectamente. Ahí,
Ahí lo estamos viendo, que son de distintos tamaños, distintas alturas, y además la distancia que hay, ¿no?, entre estas púas, que eso es lo positivo, podemos decir, ¿no? Exacto. Este tipo de cepillos, el atractivo que tienen es que son menos traumáticos. Tienen unas púas muy separadas unas de otras, y si pudiéramos palpar justo la punta de la púa, no es puntiaguda, es una punta redondeada, de modo que produce muy poco traumatismo en el cabello. ¿Y eso es lo que hace que no se rompa el pelo o que se desenrede mejor? Exacto. Cuando tenemos los cepillos tradicionales, convencionales, con púas muy próximas unas a otras, para desenredar el pelo realmente le estamos sometiendo a un traumatismo continuo, y ese traumatismo puede llegar a producir un pequeño daño que, repetido una y otra vez, puede dañar el tallo del pelo. Vale, bueno, pues si esto no rompe el pelo y quita los enredones sin que griten las niñas, perfecto.